Buenos días. En breves momentos vamos a comenzar con el webinar que tenemos programado para las 10 de la mañana. En cualquier caso, vamos a dejar un par de minutos más de cortesía para que la gente continúe conectándose con la sesión. Así que lo dicho, un par de minutos y comenzamos con el webinar. Bien, pasados los 2 minutos de cortesía, nuevamente os doy los buenos días. Y lo primero que me gustaría hacer, pues es en nombre de todos los panelistas que vamos a intervenir a lo largo de los próximos minutos, pues agradecer vuestra participación en este webinar en el que vamos a proceder a la presentación de Luca for Government. Somos conocedores de que el día a día de cada uno es complejo y está cargado de tareas y de obligaciones, ¿no? Y esto hace que la participación pues tenga aún más mérito si cabe. Así es que nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Para centrar el desarrollo del webinar, os voy a hacer partícipes del índice que vamos a seguir en el mismo. Como veis en pantalla, pues hemos dividido la sesión en tres partes, yo creo que bastante bien diferenciadas. En una primera parte, en la que yo mismo, Fernando Gabela, os voy a dar una visión de Lookup for Government. Vamos a desgranar un poquito en qué consiste y cuáles son las principales ventajas que aporta el uso de una herramienta como esta dentro de una administración, dentro de una corporación municipal. Una segunda parte en la que mis compañeros, Marcos Ateca y Abel Martínez, nos van a desgranar, van a pasar un poquito por encima de las necesidades mínimas iniciales con las que hemos de contar tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista del software, pues para un posible despliegue o para una instalación inicial de la solución. Seguidamente nos harán una pequeña demo del producto, una demo sencilla, ¿no? En la que nos van a enseñar a cómo dar los primeros pasos, cómo realizar las primeras configuraciones desde un punto de vista de iniciación, ¿vale? De la herramienta tras un despliegue inicial. El tercer punto con el que terminaremos el webinar es con una serie de ejemplos de diferentes casos de uso que actualmente están en explotación dentro del Ayuntamiento de Santander. Mi compañero Abel os irá enseñando, os irá contando un poquito una serie de consultas, una serie de ejemplos que actualmente están en explotación, como os digo, dentro de los diferentes servicios y departamentos del Ayuntamiento de Santander, como pueden ser policía, tributos, etcétera.
Esperamos que esta sesión os resulte interesante. No queremos irnos mucho más allá de los 45-50 minutos para no hacerla demasiado densa. ¿Eh? En cualquier caso, sí que os invitamos a profundizar en las características, en las funcionalidades de Luca for Government a posteriori, poniéndoos directamente en contacto con cualquiera de nosotros. Al finalizar cada una de las intervenciones, os dejaremos una dirección de correo electrónico en la que sentiros libres de mandarnos cuantas dudas o cuantas inquietudes se os puedan ir presentando. En cualquier caso, al final del webinar también os pondremos los datos de contacto de la compañía para que también nos podáis localizar a través del teléfono. Nuevamente, gracias por participar y sin más vamos a dar comienzo con el webinar propiamente dicho después de esta introducción. Para ello vamos a resolver la primera pregunta, ¿no? Yo creo que a todos lo primero que nos viene a la cabeza pues ante un producto nuevo es ¿qué es Luca for Government? ¿Qué es L4G? Para esto me gusta utilizar la cita del célebre José Saramago, ¿no? La cual dice que el caos es un orden por descifrar, puesto que L4G al final es una herramienta que nos va a ayudar a descifrar este caos, ¿vale? Nos va a ayudar a trabajar con la información dispersa y poder articular el acceso a ella con el orden necesario para que podamos obtener los resultados que estamos buscando. Es una realidad diaria que el volumen de datos que se genera en un ayuntamiento o en una administración hace casi imposible que todas las interacciones entre servicios y funcionarios pues puedan llevarse a cabo, puedan materializarse de una forma eficaz y con eficiencia, ¿no? Así que qué duda cabe que mediante la transformación digital de los procesos de gestión de una corporación o de una administración y con el uso y la explotación eficaz de los datos, pues se pueden obtener resultados totalmente optimizados, los cuales de alguna manera redunden en un mejor servicio ya no solo al ciudadano, sino también a los propios usuarios, pues aportando información de calidad de una manera mucho más ágil. Y aquí es donde realmente interviene Luca for Government. A lo largo de la charla veréis que o bien hacemos referencia a Luca for Government, ¿no? O a L4G, que sería un poco el diminutivo, si me permitís la expresión. Al final decía que aquí es donde interviene L4G, puesto que es una solución ligera, podríamos decir, de Business Intelligence, que está más enfocada a los sistemas operacionales, la cual permite desde una única plataforma pues, tener acceso a toda la información corporativa de una manera rápida, de una manera sencilla y siempre desde el punto de vista del tiempo real, ¿vale? Accedemos a la información de manera rápida y con una actualización total del dato que obtenemos. Con la herramienta al final pues estamos optimizando los procesos de gestión y conseguimos aumentar la eficacia y la autonomía de los usuarios, que no dependen de terceras personas, de otros servicios, de otros compañeros, para poder obtener los datos, para poder obtener la información que precisan. Por lo tanto, Luca for Government es una plataforma web colaborativa, lista y fácil de usar, la cual al final nos provee de acceso total a la información que está dispersa a lo largo de nuestra organización, a lo largo de nuestra corporación, mediante peticiones de información que están centralizadas en un único punto. Esto hace que establezcamos conexiones bidireccionales entre los departamentos o servicios y los diferentes sistemas operacionales a los que les consultamos, por lo cual simplificamos, ¿no?, el intercambio de información. Todo se hace de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más sencilla. Y esto lo que nos permite es obtener respuestas instantáneas mediante la ejecución de esas consultas, ¿vale? Contra los diferentes sistemas que están en producción y todo ello en el tiempo real. El dato que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Dicho todo lo anterior, se nos plantea la siguiente pregunta lógica, ¿no? Bueno, muy bien, ya sé lo que es Luca for Government y ahora ¿para qué
hace falta utilizar Luca for Government dentro de una administración? Pues básicamente para contar con una herramienta integral y totalmente centralizada, ¿no? Que nos permite descubrir la información que hay oculta en los datos que habitualmente no somos capaces de explotar o no somos capaces de consumir de una manera rápida, de una manera ágil, y por lo tanto hay una serie de informaciones ahí contenidas que se nos escapan, que están en nuestra posesión, pero no somos capaces de articular los caminos necesarios para poder consumir esa información. Todo este análisis, evidentemente, y como ya he dicho, se tiene que poder hacer en tiempo real para que nos provea de la capacidad de tomar decisiones que nos retornen de manera inmediata en un mejor servicio, lo cual además nos va a hacer tener un ahorro inmediato en el tiempo, porque vamos a llegar a conclusiones de una manera mucho más rápida. Vamos a necesitar emplear mucho menos tiempo para obtener mayores volúmenes de datos y de informaciones. Otro aspecto para lo cual el E4G resulta evidentemente interesante es para poder obtener información de los datos que existen en nuestra organización en muy diversas fuentes y de muy diversos orígenes. Orígenes que pueden ser bases de datos, se me ocurre Oracle, SQL, MySQL, MariaDB. Quizás os esté dando nombres que a lo mejor no os aportan nada o sí, no sé, dependiendo un poco del nivel técnico. En cualquier caso, quedaros con la idea de que diferentes fuentes y diferentes orígenes, los cuales pueden ser multitud de bases de datos comerciales, multitud de APIs o web service de terceras aplicaciones a las que poder consultar, a las que poder preguntar cosas y consumir esa información como un origen más de datos, archivos CSVs, etcétera, etcétera. Hay un gran catálogo de fuentes y orígenes de datos ya establecidas en la plataforma. Eh, estos orígenes de datos se consumen a través de Lookup for Government, cosa que de manera natural lo más habitual es que no se interactúe entre ellos. Así que a través de Lookup for Government conseguimos interactuar con datos de diferentes orígenes. Todo esto con el objetivo de poder crear informes y gráficos totalmente personalizados. Y esa creación ha de ser de una manera sencilla, minimizando tiempos de respuesta y por consiguiente, como hemos dicho ya, pues aumentando la productividad. No voy a entrar mucho más allá en la descripción técnica del producto, pero sí que me gustaría para finalizar decir que Lookup for Government es una plataforma cross a toda la administración. Estáis viendo ahora mismo el esquema en pantalla, como Lookup for Government, pues podríamos decir que es esa plataforma cross que interconecta todos los departamentos, todos los orígenes de datos que están dentro de cada uno de los apartamentos y aplica a esas consultas, a esas peticiones de información una lógica de negocio que al usuario que lo consume hace que le retorne el dato que necesita o el conjunto de datos que se necesitan para obtener un resultado óptimo. Evidentemente todo esto, al ser una plataforma cross, este acceso centralizado tiene que ser controlado, por lo cual la plataforma nos provee sobre la misma de conceptos de autorización, autentificación y auditoría. Así es que además de todas las ventajas ya comentadas anteriormente, tenemos de manera implícita un aumento considerable en las políticas de seguridad, en el acceso a los datos contenidos en nuestra corporación. No me voy a alargar más, ¿vale? Os he hecho una pequeña introducción de qué es Luca, para qué es Luca y de algunas de las funcionalidades que nos puede aportar Luca dentro de una administración que justifican el uso de la plataforma Cross. Así que os dejo en pantalla mis datos de contacto para que me trasladéis cuantas dudas os puedan surgir, cuantas cuestiones queráis tratar. Y sin más te doy la palabra ya a mis compañeros Marcos y Abel para que de una manera más práctica, con menos teoría, de una manera mucho más visual, pues os vayan mostrando en la herramienta esos primeros pasos, esas primeras configuraciones a las que hacíamos referencia anteriormente. Muchas gracias por todo.
Buenos días, mi nombre es Marcos Ateca y os voy a presentar las necesidades de infraestructura y software para un despliegue inicial. Luca for Government es una herramienta cuya instalación es realmente sencilla a nivel de infraestructura, tanto hardware como software. Los requisitos hardware mínimos que deberá tener el servidor que aloje Luca for Government deberán ser 2 CPUs, 4 GB de RAM y 30 GB de disco. A nivel de sistema operativo, Luca for Government puede ser instalado tanto en Windows como en Linux. Esto se debe a que el software a instalar es multiplataforma. Tan solo con un servidor de aplicaciones Tomcat y una base de datos MariaDB, Oracle o SQL Server será suficiente para empezar a usar Luca for Government. Otro punto a tener en cuenta es el de la seguridad en cuanto al acceso a los sistemas de información. Las conexiones a estos sistemas de información son abiertas por la propia herramienta, es decir, la conexión se abre desde el servidor donde se aloje y no desde el cliente final que esté utilizando Luca for Government. Esto hace que no sea necesario aplicar reglas de firewall desde cada uno de los clientes que utilizan Luca for Government y solo sea necesario aplicarlas desde el servidor que aloja la herramienta. Además de la seguridad de red, Luca for Government cuenta con un módulo de seguridad de usuarios y permisos, el cual será detallado más adelante. Buenos días, mi nombre es Abel y vamos a hacer una pequeña demo del producto Luca para destacar todas sus capacidades y ver lo sencillo que es configurar una aplicación con el acceso a los datos que queramos de una manera sencilla y ágil. Aquí tenemos el login de la herramienta. Lo primero que vamos a hacer es entrar con un usuario de demo que hemos creado que solo puede acceder a la aplicación que tenemos preparada para la demo, ¿vale? Una vez logueado, vemos el escritorio de la herramienta Luca, en el que el usuario demo tiene acceso a la aplicación Uso de Luca, que es la aplicación que vamos a ver durante esta demo, ¿vale? Si pinchamos en ella, nos llevará a la aplicación. Y aquí que vamos a ver, pues estamos viendo una aplicación que accede a los datos del registro de ejecuciones del propio Luca. ¿Qué quiere decir esto? Luca posee un registro de ejecuciones en el que se almacenan todas las ejecuciones que se están realizando en la herramienta, registrando quién está realizando la ejecución, a qué hora, qué consulta está ejecutando, cuánto tiempo ha tardado en ejecutar la consulta. Y lo que estamos viendo en esta aplicación pues es un pequeño resumen del acceso a ese registro de ejecuciones de un Luca que tenemos aquí en CIC. Y como podemos ver, nada más entrar nos aparece un dashboard con una serie de filtros. Por defecto nos está cargando los últimos 30 días, en la que aquí arriba a la izquierda vemos una gráfica del registro de ejecuciones por fecha y hora, ¿vale? De los últimos 30 días, porque es el filtro que tenemos aplicado, en la cual podemos fácilmente ir a un rango menor para ver el detalle más preciso, ¿vale? Tanto ya sea como haciendo zoom en la propia gráfica o con el slider de aquí abajo. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Pues tenemos, por ejemplo, el número de ejecuciones que se han realizado en los últimos 30 días, ¿vale? Y aquí tenemos el número de ejecuciones total que hay en la herramienta Luca, ¿vale? Que son 122.000 en este Luca que tenemos aquí en CIC. Y si bajamos más para abajo, veremos una gráfica en la que, por ejemplo, vemos el número de ejecuciones por los distintos sistemas que tenemos dados de alta en la herramienta. Por ejemplo, si pinchamos en el sistema Luca, vamos a ver el número de ejecuciones correspondientes a los distintos entornos que tenemos dados de alta para el acceso a Luca en la herramienta. Y si pinchamos en el entorno, vemos, por ejemplo, las ejecuciones que ha realizado cada usuario dentro de ese entorno. ¿Vale? En este gráfico de tarta estamos viendo un resumen del tiempo medio de ejecución entre los distintos sistemas. Por ejemplo, vemos que las consultas al sistema Luca están tardando una media de 2,44 segundos, al sistema Luca API una media de 1,76, etc. ¿Vale? Y aquí abajo tenemos una tabla
con el registro ejecuciones, en el que estamos viendo que, por ejemplo, el usuario M. Martín ha ejecutado esta consulta, ¿vale? Que pertenece a este grupo, que pertenece a este entorno, en esta fecha en la cual ha tardado este tiempo y ha obtenido este número de resultados, la consulta. ¿Vale? Aquí podríamos paginar para ir a la siguiente página. Aquí podríamos, por ejemplo, visualizar una gráfica en pantalla completa si se nos queda pequeña en la pantalla que tenemos actual. Vale, veis que aquí tenemos la misma gráfica, pero ya en pantalla completa. Si volvemos al dashboard y filtramos, por ejemplo, en vez de los últimos 30 días, los últimos 6 meses, vamos a ver cómo todas las cajitas del dashboard se nos están actualizando a los datos correspondientes a los filtros. Vale, aquí vemos como ya hay mucha más cantidad de datos debido a que hemos puesto los últimos 6 meses. Aquí ya nos deja aplicar un zoom por los botones, ¿vale? Por ejemplo, nos deja aplicar un zoom al mes, a los 3 meses, ver todo, igual que antes pudiendo hacer zoom directamente en la gráfica. Vemos como el número de ejecuciones en el periodo, es decir, en los últimos 6 meses, ha variado a 21.000. Aquí tenemos el registro de ejecuciones en los distintos sistemas y lo mismo que hemos visto antes. Por ejemplo, si filtramos por un usuario concreto, como el usuario Luca, pues vamos a ver todas las ejecuciones del usuario Luca en los últimos 6 meses. ¿Vale? Es decir, nos está filtrando todas las gráficas que tenemos en este dashboard para el registro de ejecuciones de los últimos 6 meses correspondiente al usuario Luca. Y esto sería el dashboard principal de esta aplicación. Como vemos, aquí arriba consta de 2 menús, ¿vale? Un menú de gráficas que simplemente abre las gráficas que están dadas de alta en el dashboard para verlas de una manera individual. Aquí podemos aplicar la serie de filtros que están guardadas para la gráfica, o si queremos aplicar un filtro personalizado, podemos realizarlo desde aquí, ¿vale? Pudiendo filtrar al igual que en el dashboard por rango de fechas, por usuario, por sistema. Si queremos, por ejemplo, obtener los caos que se han producido en los últimos 30 días, ¿vale? Lo mismo para la gráfica del registro de ejecuciones por sistema. ¿Vale? Aquí estamos, por ejemplo, viendo el total de ejecuciones del sistema, es decir, sin aplicar ningún filtro por fechas. Y por último, la consulta de tarta correspondiente al tiempo medio de ejecución, pues lo mismo. Aquí tenemos el tiempo medio de ejecución de los distintos sistemas, del total de las ejecuciones. Y en el menú informes tenemos la tabla que nos aparecía en el sistema por si queremos ver el detalle específico de qué es lo que se ha estado ejecutando, cuándo, cuánto tiempo ha tardado, cuántos registros nos ha obtenido, si el resultado ha ido OK o KO. Y también tenemos aquí lo que nosotros llamamos un árbol de navegación, en el que vamos a poder ver a partir de la tabla del registro de ejecuciones cómo podemos navegar de una manera sencilla a, por ejemplo, ver el SQL que se ha ejecutado en esta consulta. Navegando en el árbol nos obtiene el SQL que se ha ejecutado en esta consulta, en este registro en concreto. Si queremos ver, por ejemplo, podemos ver también el mensaje error. Voy a coger los resultados que han dado un error. Vale, por ejemplo, vemos que ahora nos ha filtrado por la variable salida OK con todos los caos. Vale, entonces, por ejemplo, aquí si doy a ver mensaje de error, pues nos aparece el mensaje de error que ha dado la consulta al ser ejecutada. Y además aquí podemos a su vez navegar a las ejecuciones del usuario. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionado un registro correspondiente al usuario Luca. Si pinchamos en ver ejecuciones del usuario, nos va a representar una gráfica con todas las ejecuciones del usuario Luca. Si extendemos los filtros de aquí arriba,
Podemos aplicar filtros a mayores como aplicar un rango de fechas o aplicar las ejecuciones sobre un sistema del usuario Luca o aplicar sobre un resultado. Volviendo al nivel superior, todas las tablas en Luca se pueden exportar a CSV, ¿vale? Esto lo que hace es lanzarnos la consulta para descargarnos un fichero CSV y que podamos obtener los registros en nuestro equipo para poder tratar con ellos. Vamos a cerrar todas las pestañas. Y como veis, esto es lo que vería un usuario con solo permisos de ejecución. Es decir, un usuario final, ¿vale? No un usuario configurador. Ahora vamos a ver con un usuario configurador cómo se ha dado de alta este dashboard con sus gráficas y sus tablas y demás, ¿vale? Para ello vamos a cerrar sesión y vamos a loguearnos con el usuario Luca, ¿vale? Como vemos aquí, en vez de entrarnos directamente al escritorio, nos está abriendo la parte de configuración de Luca en la que vemos todos los menús de administración, de dar de alta usuarios, cadenas de conexión, sistemas, grupos y demás, dar de alta las aplicaciones como la que hemos visto antes de uso de Luca, una pequeña consola SQL, todas las consultas que tenemos dadas de alta en Luca, los árboles que tenemos dados de alta en Luca, las gráficas que tenemos dadas de alta, y al igual que los dashboards o carruseles, ¿vale? Para empezar, vamos a empezar por la parte de consultas, que como veremos, estas son las consultas que tenemos ahora mismo dadas de alta en Luca, en las que tenemos básicamente dos principales: el registro de ejecuciones, que como vemos aquí es la tabla que hemos estado viendo antes en la aplicación, y el registro de ejecuciones específico, que es una tabla que nos obtiene información a mayores como el SQL que se ha ejecutado en cada consulta, que es en la que estamos utilizando para en el árbol cargar el SQL que se ha ejecutado. Por ejemplo, aquí se están viendo los valores de entrada que se han aplicado a esta consulta, y la columna mensaje de error en el caso de que hubiese dado un cabo la ejecución de la consulta. Y estas consultas demás que tenemos aquí nos sirven para cargar los combos de, por ejemplo, el registro de ejecuciones, ¿vale? Los combos de aquí, usuario y sistema, se están cargando a partir de la ejecución de las consultas combo usuarios y combo sistemas que tenemos dadas de alta en el propio Luca, ¿vale? ¿Cómo se configura una consulta de estas? Pues por ejemplo, vamos a ver la parte del registro de ejecuciones. En la que tenemos aquí pues la plantilla de creación de una consulta, en la que hay que aplicarle un nombre, asociarla a un sistema el que se va a ejecutar la consulta, el grupo al que se va a asociar la consulta, el tipo de consulta, que en este caso es un select, el estado publicado en edición por si el usuario configurador está en algún momento dado editando una consulta, poder ponerla en edición para que nadie la pueda ejecutar. Aquí tenemos las variables de entrada, que son la serie de filtros que hemos visto, el código SQL necesario para ejecutar esta consulta, y aquí tenemos pues las variables de salida correspondientes a las columnas que devuelve el select. Aquí tenemos los seleccionables, que es lo que nosotros llamamos combos, ¿vale? Por ejemplo, vemos que la variable de entrada usuarios se está cargando a partir del combo usuarios, la variable entrada sistema a partir del como sistemas, la variable OK, por ejemplo, se está cargando a partir de estos valores que estamos nosotros introduciendo fijos, ¿vale? Y en una consulta pues tenemos las opciones de decir si queremos, por ejemplo, que la consulta sea paginada, que nos muestre todos los resultados sin paginar, que nos muestre solamente los resultados.
o realizar un paginado sin count para que no ejecute la consulta dos veces, una para traer los resultados y otra para obtener el número de registros que se han obtenido. Y como vemos aquí también tenemos el tiempo de expiración, porque Luca dispone de una caché en la que se puede cachear los resultados de una consulta. Si por ejemplo tenemos una consulta pesada y que los datos no cambian en el tiempo, podemos aplicarle un tiempo de expiración para que las consultas sean más ágiles al usuario final. Una vez que tenemos la consulta, que digamos que es la base de Luca, porque a partir de las consultas se realizan los árboles, las gráficas y los dashboards, vamos a ver cómo, por ejemplo, crear de una manera sencilla una gráfica. Aquí tenemos las gráficas que hemos visto en el dashboard de la aplicación de uso de Luca, pero por ejemplo, si nos ponemos a crear una gráfica nueva, por ejemplo, vamos a crear, aquí tenemos los distintos tipos de gráficas que podemos dar de alta. Vamos a crear una gráfica de tipo línea curva como la que hemos visto antes del número de ejecuciones por fecha, en la que vamos a decir la consulta sobre la que queremos cargar los resultados, que va a ser el registro de ejecuciones. ¿Vale? Una vez seleccionada la consulta, nos aparecen las variables de salida de la propia consulta, en la cual vamos a decir que queremos agrupar por fecha, ¿vale? La cual tenemos aquí fecha y hora en vez de fecha. Y por ejemplo, ¿qué queremos representar? Pues el número de ejecuciones. Para ello podemos escoger cualquier variable de salida, porque simplemente vamos a realizar un conteo. Le vamos a decir que nos pinte una escala lineal y le vamos a dar el nombre de número de ejecuciones. Una vez que tenemos esto, lo siguiente es crear un filtro. Todas las consultas deben tener al menos un filtro por defecto, ¿vale? Nosotros vamos a aplicar al filtro por defecto, por ejemplo, el último mes. Aquí le damos un nombre, último mes, y le indicamos que es el filtro por defecto. Y además le vamos a decir que la gráfica es una serie temporal para que nos represente de esta forma la gráfica, ¿vale? Como veis, de una manera sencilla, arrastrando las variables de salida, hemos configurado esta gráfica de aquí. Por ejemplo, si queremos añadir una y más, por ejemplo, en vez de, aparte del número de ejecuciones, queremos ver, pues, por ejemplo, el tiempo medio de las ejecuciones de las consultas. Pues vamos a decirle que queremos una escala lineal, queremos aplicar la media al tiempo. Aquí le vamos a decir que es el tiempo medio, y entonces, ¿qué nos va a representar? Pues dos i's. En azul el número de ejecuciones, como tenemos aquí, y en rojo el tiempo medio de la ejecución de las consultas. Pues como vemos aquí, el 20 de noviembre a las 8 de la mañana tenemos 12 ejecuciones cuyo tiempo medio es de 0,09 segundos. ¿Vale? Como veis, es una manera muy sencilla de configurar una gráfica. Si quisiésemos cambiar, por ejemplo, este tipo de gráficas a una gráfica de columnas, simplemente seleccionamos el tipo de gráfica columnas, y en vez de una línea, pues como vemos aquí, tenemos la columna azul con el número de ejecuciones, la columna roja con el tiempo medio. ¿Vale? Una vez que tenemos ya las gráficas que queremos añadir a un dashboard, pues de una manera muy sencilla nos vamos a gestión de dashboards. Como vemos aquí, tenemos el dashboard de la aplicación que hemos estado viendo. Si queremos crear un dashboard nuevo, le damos al más. Al igual que en las consultas y las gráficas, nos pedirá un nombre, una descripción, asociarle a un grupo y decirle si queremos un dashboard que no tenga scroll o que podamos añadir tantas gráficas como queramos. Y aquí pues podemos añadir tantas cajas como queramos, hacerlas del tamaño que queramos, asociarle a esta caja una gráfica, una consulta o un filtro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a asociarla
el registro de ejecuciones horario que teníamos por ahí creado, al que se le va a aplicar el filtro del último mes. Y como vemos aquí, pues tenemos la gráfica del registro de ejecuciones horario del último mes, y aquí por ejemplo vamos a añadir una tabla de registro de ejecuciones en la que vamos a decir que queremos pintar pues un tamaño de página de 25 y también del último mes. Entonces aquí tenemos pues un dashboard a nuestro gusto. ¿Que queremos hacer más grande esta gráfica? Pues sin ningún problema, tanto esta como esta. Y aquí tenemos nuestro dashboard listo para poder asignárselo a una aplicación o que los usuarios puedan acceder a él. ¿Cómo creamos una aplicación? Pues también de una manera muy sencilla. En aplicaciones vamos a ver la que ya tenemos creada, la del uso de Luca, en la que vemos que aquí tiene dos menús, que eran los menús que nos aparecían aquí arriba a la izquierda. El menú de gráficas, en la que tenemos las gráficas que hemos creado antes, y los informes, en las que tenemos la tabla del registro de ejecuciones y el árbol de la navegación del registro de ejecuciones. ¿Cómo se crea un menú? Pues de una manera muy sencilla. Le damos al botón de más, doble clic para cambiarle el nombre. Por ejemplo, que queremos añadir una gráfica nueva, pues seleccionamos la gráfica que queremos, arrastramos encima del menú y ya tenemos la opción de menú añadida al menú padre. Que queremos cambiarle el nombre al menú hijo, doble clic y vemos aquí un modal para poder cambiarle el nombre. Por ejemplo, registro de ejecuciones a secas. Vale. No vamos a guardar para dejar la que ya teníamos. Y además desde aquí vemos cómo podemos asociarla a un dashboard para que sea el dashboard principal de la aplicación según entramos. Una vez visto todo esto, muy importante, la administración de la herramienta. La herramienta tenemos seguridad a dos niveles, ¿vale? Seguridad a nivel de la cadena de conexión, es decir, indicamos los usuarios que pueden acceder a ejecutar consultas sobre una cadena de conexión concreta, y luego aparte seguridad a nivel de grupo, que como hemos visto a la hora de crear una consulta o una gráfica, todo está asociado a un grupo. Digamos que es como las carpetas en un sistema de ficheros de cualquier ordenador, y es una forma de categorizarlas. De esta manera podemos asociar pues que un usuario pueda ver, por ejemplo, las consultas de un grupo y no de otro, aunque pertenezcan al mismo sistema, es decir, que se ejecuten en la misma cadena de conexión, pero podemos restringir por los datos que se están visualizando, categorizando las consultas por grupos. Como vemos aquí, tenemos la parte de administración de usuarios, una manera de crear un usuario es muy sencilla, botón de más al cual asignamos un usuario, un nombre, apellido, un email y demás, o para modificar un registro existente, seleccionarle sobre la tabla, actualizar el formulario y guardar, ¿vale? ¿Cómo tenemos configurado, por ejemplo, el acceso a los datos que estamos viendo? Pues es la cadena de conexión que tenemos dada de alta aquí, en la que vemos, por ejemplo, que es una cadena de conexión a la base de datos de Luca Desarrollo. Aquí tenemos la IP de la base de datos con su usuario, contraseña, además. Vale, desde aquí podemos ver, por ejemplo, los usuarios que tienen permisos a esta cadena de conexión, es decir, a esta base de datos. Y luego aquí tenemos la parte de grupos, en la que vemos, por ejemplo, el grupo Luca, que es donde están añadidas todas las gráficas y las consultas. Y aquí vemos que pues están dados de alta tanto el usuario demo como el usuario Luca para que puedan ejecutar las consultas del grupo Luca.
Y por lo demás, el tema de seguridad está agrupado en perfiles. Como vemos, tenemos dos perfiles, el perfil usuario y el perfil desarrollador de Luca. ¿Vale? ¿Qué contiene el perfil de usuario Luca? Pues contiene el rol usuario, que es un rol con permisos para únicamente acceder a aplicaciones, es decir, nunca va a poder entrar a la parte de administración de Luca como estamos aquí, como estamos ahora mismo. Contiene el data source de Luca Desarrollo, contiene el grupo de Luca y contiene la aplicación de uso de Luca. ¿Y qué contiene el perfil Luca de Developer? Pues exactamente lo mismo. Vemos que tiene la aplicación del uso de Luca, el grupo Luca, el dato de conexión Luca Desarrollo. Lo único que cambia es que tiene el rol desarrollador. El rol desarrollador permite al usuario poder entrar a la parte de configuración de Luca, crear consultas, árboles, gráficas, dashboards y demás. Y como vemos en la pestaña de usuarios, vemos que el usuario Luca tiene el perfil desarrollador y el usuario demo tiene el perfil usuario para solamente poder entrar a la aplicación de Luca. Y bueno, este ha sido un pequeño resumen de las capacidades que tiene la herramienta Luca, sin entrar a gran detalle, pero vemos que es bastante sencillo configurarnos una aplicación y crear unas gráficas y acceder a los sistemas que queramos. Espero que les haya gustado. Hola a todos otra vez. En esta parte vamos a ver una pequeña demo sobre dos casos de uso que tienen en producción el Ayuntamiento de Santander. Uno es el servicio de autobuses y otro correspondiente al servicio de recaudación del Ayuntamiento. Como veis, aquí tenemos el login de la herramienta Luca en el Ayuntamiento de Santander, con la cual vamos a entrar con un usuario demo para ver esta serie de aplicaciones. Una vez dentro, vemos el escritorio en la que tenemos la aplicación del TUS y la aplicación de recaudación, aparte de otra serie de aplicaciones que tienen ellos dados de alta en Luca. Si pinchamos, por ejemplo, en la aplicación del TUS, pues nos va a abrir un dashboard principal en la que tenemos una serie de gráficas. Por ejemplo, arriba la gráfica principal nos está representando el número de pasajeros por día y hora. Abajo a la izquierda tenemos el número de pasajeros agrupado al día y abajo a la derecha el número de usuarios por línea. Y también tenemos un pequeño resumen del número de pasajeros totales, que como ahora mismo tenemos el filtro aplicado a los últimos 7 días, pues es correspondiente al rango de fechas. Todas las gráficas son correspondientes al rango de fechas que tenemos ahora mismo aplicado. Además también tenemos una serie de menús con una serie de consultas y de gráficas. Y como vemos, podemos navegar, podemos distinguir fácilmente pues cuáles son las horas con más pasajeros al día, que en este caso pues son a las 2 de la tarde. También vemos que, como por ejemplo por las noches, apenas hay usuarios. Y si filtramos, por ejemplo, en vez de los últimos 7 días, vamos a aplicar un filtro de los últimos 30 días para ver mayor cantidad de datos. Y aquí pues vemos también de una forma muy rápida y ágil cómo se diferencian los fines de semana, que son, y sobre todo los domingos, que son los días con menos usuarios de los autobuses, las horas puntas, que siguen siendo las 2 de la tarde. Y vemos como todas las gráficas se han actualizado. Ahora el número de pasajeros totales son 1,5 millones, es decir, 1,5 millones de pasajeros en los servicios de autobuses mensual.
Si vamos a los menús de arriba y por ejemplo entramos a la parte de pasajeros por línea y día y filtramos entre dos fechas, pues tenemos un reporte en modo tabla del número de pasajeros correspondientes a cada línea y por día. Si nos vamos al menú de vista horaria y filtramos también por dos fechas, aquí tenemos un detalle más riguroso en la que vemos, pues por ejemplo, el número del autobús que está realizando el servicio, una serie de horas de llegada y de salida, y como tenemos pues una gran cantidad de datos y nos puede interesar exportarlo a un Excel, vamos a realizar una exportación y ver en el Excel los mismos datos para tratarlos a nuestro gusto. Como veis aquí pues tenemos el fichero exportado. Ahora vamos a ir con la aplicación de recaudación, la cual es la más utilizada en el Ayuntamiento de Santander. Y en ella vamos a poder ver si un sujeto fiscal tiene todos los recibos de sus sujetos tributarios al día. Para ello pinchamos en la aplicación de recaudación. Vemos cómo nos carga una serie de menús. Nosotros solo vamos a acceder a un menú concreto que es una navegación a través de los recibos fiscales partiendo de un sujeto en concreto, y como con Luca han agilizado la forma de visualizar todos los recibos en un único punto. Para ello vamos a introducir un DNI para cargar un sujeto fiscal, y una vez que tenemos cargado el sujeto fiscal lo seleccionamos y vamos navegando a través del menú de la izquierda. Para ello vamos a abrir sus expedientes y dentro del expediente vamos a ver todos los recibos que contiene el expediente. Como vemos aquí nos aparecen todos los recibos correspondientes al sujeto fiscal introducido, y seleccionando un recibo concreto vamos a ver si posee el cobro correspondiente. Como vemos, sí que tiene cobro asociado, por lo que este recibo no estaría pendiente de cobro. Volvemos hacia atrás a todos los recibos del expediente y vemos como de una manera sencilla, navegando por el menú lateral, pues podemos visualizar las distintas opciones que tenemos. Los menús que nos aparecen en rojo es debido a que el usuario demo no tiene permisos a esos menús, por lo que no puede navegar a ellos por temas de seguridad. Y por ejemplo vamos a ver también el listado del IBI por ejercicio y titular del sujeto fiscal introducido. Como vemos aquí, pues tenemos por cada año el IBI de los inmuebles del sujeto introducido. Aparte vemos como la aplicación consta con otra serie de menús que son de gran ayuda pues para realizar una labor en el tema de recaudación para el Ayuntamiento de Santander. Con estos dos ejemplos pues vemos cómo Luca puede ayudar a la gestión de los distintos servicios del Ayuntamiento de una manera sencilla y unificada, ya que desde un mismo punto pues está accediendo a los distintos sistemas del Ayuntamiento. Es una forma rápida y ágil de ofrecer a los trabajadores del Ayuntamiento información a la que normalmente no pueden acceder a través de las correspondientes aplicaciones de los distintos sistemas actuales, y como con un conocimiento técnico de los sistemas finales, de una manera muy sencilla se puede lograr ofrecer esta información a los usuarios. Esto ha sido todo, y para cualquier duda a continuación dejamos una serie de correos en los que estamos disponibles para dar respuesta
a cualquier duda que pueda surgir o realizar alguna demostración más específica en el caso de tener interés en el producto. Un saludo.